Bueno, hermanos, pues Dios los bendiga. Hoy toca hablar sobre el misterio de la iglesia. Es un tema, hermanos, que pues hay muchos cristianos, muchos hermanos que que confunden el término, ¿no? Piensan que la iglesia es de cuatro paredes, ¿no? Cuando Dios dice que vino por su iglesia y se entregó por ella, ¿no? Que maridos amar a sus mujeres como Dios amó a la iglesia y dice, y se entregó por ella, ¿no? Entonces muchos hermanos tienen el concepto de que la iglesia es un local, ¿no? De cuatro paredes, como comúnmente la conocemos. Entonces, el misterio de la iglesia quiere decir otra cosa, ¿no? Entonces, también dice que que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo a la luz de la Biblia, ¿no? Es un tema que está escondido, que hay mucha información escondida, pero bueno, a raíz de la Biblia lo vamos a ir viendo. Bueno, en Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta, ¿no? Entonces, esto inicia porque el Señor Jesucristo sale del reino, sale, ¿no? Seguido de ahí dice que salió fuera del real, ¿no? Sabemos que se hizo pobre el Señor, que hizo lo que el Padre le encomendó para que trazara el camino a los que quieren ser iglesia. En Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Está el consejo de ancianos, en donde el único que eh, alzó la mano, el que quiso tomar ese compromiso, esa enmienda del Padre, solamente fue el Señor, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo pues tuvo que salir haciéndose pobre, conociendo los planes que el Padre le había dicho para que la humanidad fuera salva, ¿no? Fuera salvada. Entonces, inicia el misterio de la iglesia cuando el Señor Jesucristo, pues, viene por su iglesia, ¿no? Entonces, en Efesios 5:32 dice, este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia, ¿no? Entonces, es un misterio grande. El tema de la iglesia es un misterio realmente de mucha importancia. Hay muchas cosas que están detrás de los textos que ya iremos viendo a qué más se refiere el término de la iglesia. La siguiente, hermano, por favor. Eh, dice en Mateo 16:18, dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? Pero dice que sobre esta piedra, que haciendo referencia al Señor, edificará la iglesia, el Señor. O sea que el Señor es el hermano mayor nuestro, ¿no? Y es el quien está a cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces no es como dice que Pedro es la iglesia, ¿no? Que es la piedra, ¿no? Porque la piedra angular es el Señor Jesucristo, lo dice en la palabra, ¿no? Entonces, quien edifica la iglesia es el Señor, el Señor. La siguiente, hermano, por favor. Bueno, nos dice que la iglesia es limpiada, va a ser limpiada en su momento, lo vamos a ver que es limpiada en el milenio. Entonces dice Efesios 5:25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dice, seguido de esto, dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, eh, sabemos, hermanos, que aquí predicamos los tiempos. Viene el juicio, ¿no? Lo comentamos rápido. Viene el juicio
y ahí surge que dice que no viene el Señor sin que antes aparezca la apostasía y aparezca el hijo de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es la negación del Señor, ¿no? Y el anticristo. Entonces, ellos hacen su trabajo, nos matan y posteriormente el Señor cobra venganza de eso y lo que hace, como ya estamos muertos, nos resucita el Señor. Cuando nos resucita, después viene el tiempo milenial, cuando estamos con el Señor y ahí nos limpia el Señor, ¿no? Ahí los limpia, en el lavacro del agua. Dice que por la palabra, ¿no? Entonces, justo precisamente, hermanos, ¿por qué nos dice? Que tenemos que morir para que seamos limpios. Es falso que tenemos que irnos arrebatados. Sí va a pasar, pero eso más adelante. Entonces nosotros lo que nos está diciendo la palabra es que nos va a limpiar en el lavacro del agua, ¿no? Quienes hayan hecho ese pacto con el Señor Jesucristo, ¿no? Los que hayan pactado con él. Entonces la iglesia tiene que ver con eso, con pacto, con pactar, con que hayan pactado con el Señor. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro cuerpo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos viene a resucitar y nos viene a limpiar en el lavacro en el lavacro del agua, pues hace referencia nuevamente en el milenio, ¿no? Que cuidemos nuestro espíritu, alma y cuerpo para cuando el Señor Jesucristo venga, ¿no? Y nos limpie a través de la Trinidad que nosotros voluntariamente nos hayamos ganado, ¿no? Por haber adquirido los espíritus de Dios. Entonces, nuevamente lo vuelvo a decir aquí en Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿no? Que que para vuestro espíritu sea guardado, ¿no? Alma y cuerpo, dice, en la venida del Señor. La siguiente, hermano. Bueno, pues seguir hablando de la limpieza de la iglesia, dice en Tito 3:5, dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, dice, más por su misericordia nos salvó. Nuevamente dice, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, ¿no? Nuevamente lo vuelvo a decir en Tito, ¿no? Que, que seremos limpios, ¿no? En el lavacro de la regeneración, que es el milenio, en esa etapa milenial, que es conocida también con este nombre, ¿no? En Primera de Corintios 15:53 dice, porque es menester que todo corruptible sea vestido de incorrupción, ¿no? Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, nosotros somos corruptos ahora mismo y que este cuerpo corrupto tiene que ser convertido a cuerpo incorrupto, o sea, tiene que ser limpio, tiene que ser limpiado, ¿no? Y esto en dónde va a ser nuevamente en el milenio, ¿no? En el lavacro del agua. Entonces, hermanos, la iglesia, la que haya hecho pacto con el Señor Jesucristo, será limpia justamente en la era milenial, ¿no? En esa etapa milenial en la cual todos hermanos tendremos que el Señor levantará a todos, pero dice que en Apocalipsis 26 que levantará a los santos, ¿no? Que será bienaventurado el que haya sido resucitado como santo, dice. Bienaventurado y santo el que haya tenido parte en la primera resurrección. Entonces, es importante, hermanos, entender los tiempos. Entendiendo los tiempos, se van entendiendo los misterios. Y dentro de los misterios hay mucho conocimiento, ¿no? Como misterio, pues son cosas que están escondidas, ¿no? Que están ocultas y que a través de la llenura de Dios en nosotros, pues podemos ir viendo toda esta información que está detrás de cada misterio, ¿no? Pero el misterio de la iglesia tiene que ver con aquellos que han hecho pacto con el Señor Jesucristo y ellos van a ser limpios en el lavacro del agua. La siguiente, hermano. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Que la iglesia no está en cuatro paredes. En Hechos 7:48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, ¿no? Entonces dice que no habita en templos hechos de mano.
como comúnmente muchos hermanos hacen referencia, ¿no? Tú eres la iglesia, somos la iglesia, ¿no? Entonces, hay que ver qué pacto tienen, qué pacto han hecho con el Señor. Primera de Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vosotros, ¿no? Entonces nosotros somos templo, ese templo es espiritual. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, pues hay que recordar que nosotros debemos de abrir la voluntad, hermanos, en nosotros para recibir los espíritus de Dios. En este caso, el primero, ¿cuál sería? El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, ¿no? Y el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo, este bautismo, pues hay que recibirlo y que no hay que obstaculizar al creyente de que no lo tenga, ¿no? Dice Pablo, dice, no impidáis el hablar en lenguas, ¿no? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, decía Pablo, ¿no? Dice Pablo y Pedro cuando dicen que venía el Espíritu Santo, dice, y vino el Espíritu Santo y hablaron lenguas, ¿no? Entonces, eh, ahí están las evidencias, ¿no? En la Biblia de que cuando venía el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, hablaban lenguas, ¿no? Entonces, no hay que resistir, no hay que resistir a recibir el Espíritu, a que se impida el Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que abrir esa puerta de la voluntad para irnos llenando y empezar a formar la Trinidad en nosotros, ¿no? Entonces eso es importante, hermanos, y posteriormente que venga el Espíritu del Señor Jesucristo, ¿no? Para que podamos hacer el camino que el Señor nos ha trazado, ¿no? Adelante, hermano, la siguiente, por favor. Bueno, pues entonces el Señor, como también el principio que salió del real, ¿no? Tuvo que salir del reino haciéndose pobre, despojándose de su divinidad, ¿no? Ofrece su cuerpo como sacrificio. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo sabía los planes que el Padre le dijo que tenía que hacer aquí en la tierra, y el Señor haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre, lo hace, ¿no? Dice que por lo que aprendió, aprendió obediencia, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo, pues sabemos el castigo tan cruel que le fue hecho, ¿no? Que le hicieron. Le dieron 120 latigazos de un lado y no conforme con eso, del otro lado de su cuerpo también, ¿no? Y sabemos las herramientas que utilizaron para torturarlo. Entonces, esa muerte del Señor Jesucristo, es un pacto con sacrificio, que el primero que hizo fue el Señor Jesucristo. Fue sacrificado, siendo muerto, ¿no? Para que nosotros entráramos y el camino, y siguiéramos ese camino que el Señor Jesucristo pues, ha pintado para nosotros, ¿no? Dice en Colosenses 1:22, dice, en el cuerpo de su carne, por medio de muerte, dice, para haceros santos. Fíjense lo que dice, ¿no? Que por medio de la muerte del Señor Jesucristo nos hizo santos, dice, y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces esa muerte del Señor Jesucristo, pues nos valió para que nosotros fuéramos santos. Entonces imagínense el pacto tan grande del Señor Jesucristo que hizo para que nosotros hiciéramos pues también, siguiéramos esa pisada y tuviéramos ese privilegio de tener la santificación, ¿no? La siguiente, hermano. Entonces, en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Fíjense lo que nos dice. Si ya estábamos santificados, el Señor todavía nos perfecciona. Es lo que nos está diciendo. Ya siendo santos, el Señor nos perfecciona.
Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A los que ya estaban santificados los hizo perfectos. En otras palabras. En resumen, ¿qué nos dice, hermano? Que la muerte del Señor Jesucristo nos valió para que nosotros fuéramos santos. Y el que ha sido santo, que sea perfecto, que se perfeccione. Es lo que nos está diciendo en esos 3 versos. Fíjense lo que dice en Judas, en Judas 1:1. Es Judas, siervo de Cristo y hermano de Jacobo a los llamados, dice, santificados en Dios Padre. No está diciendo santificados más que en Dios Padre, santificados en Padre, en Dios Padre, conservados en Jesucristo, ¿no? Entonces, quienes perfecciona, quien te lleva a la perfección cuando nos queremos y tenemos la voluntad de perfeccionarnos, nos perfecciona Dios Padre, ¿no? A través de su Espíritu. Entonces, ¿quién fue el primero que hizo la voluntad del Padre? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor. Entonces, el Señor, como nos traza el camino, el creyente debe de entender que nosotros también somos llamados para que nos perfeccione el Padre, pero debemos entender eso, que es una escala mayor, espiritual, un crecimiento mayor, para que seamos perfectos, para que se haga la voluntad, hagamos la voluntad del Padre, ¿no? Como el Señor la hizo. Entonces, el creyente no nada más por creer ya es perfecto, ni mucho menos es santo, sino que tiene que hacer los pactos y hacer el camino que el Señor pide en la palabra para que lleguemos a ser perfectos. Se pagan otros precios, pero es lo que el Señor quiere calidad. El Señor quiere calidad, quiere que seamos perfectos. Dice, ser perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Lo dice, si quieres ser perfectos, pues haz esto, ¿no? Lo dice en la palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Que los perfectos son aquellos que son los llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, los perfectos son los que componen la iglesia, los que han hecho la voluntad del Señor y del Padre, ¿no? Entonces hay que empezar a entender y a deslumbrar que los perfectos juegan el papel o son la iglesia. Vamos a verlos en textos, hermanos. El siguiente, hermano, por favor. Entonces, ¿quién es el perfecto? Bueno, en Juan 17:22 dice, y yo, la gloria que me diste, les he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa, ¿no? Entonces, fíjense la gloria que tenía el Señor, que apunto hacia un esquema, ¿no? Que es un esquema de lo que es Dios, ¿no? Dios no es que sea así, pero es una institución divina, ¿no? Y hace referencia a la gloria que tenía el Señor. ¿Qué gloria tenía el Señor? Pues gloria de hijo, ¿no? El Señor era hijo, ahora es padre, pero el Señor tuvo esa categoría. Entonces vamos a Efesios 4:12. Dice, para perfección de los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros analizamos el verso, ¿qué nos está diciendo? En resumen, que la perfección es el cuerpo de Cristo. Lo pongo en una flechita, extrayendo lo que nos está diciendo el texto, ¿no? Dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esa perfección es el cuerpo de Cristo. En Colosenses 1:24 dice que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que hace falta para las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Lo pongo así en dentro de una igualdad, pues el cuerpo de Cristo
es la iglesia de Cristo, ¿no? Y acá a la izquierda, ¿qué nos está diciendo? Que el perfecto, que la perfección es el cuerpo de Cristo, igual a la iglesia de Cristo. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, ese cuerpo de Cristo, lo que nos dice en Colosenses 1:24, pues es la iglesia, ¿no? La perfección es la iglesia, es la calidad que quiere el Padre para que seamos hijos de Dios, para que seamos hijos de Él, ¿no? Y tengamos esa gloria. Dice, la gloria que tuve es la gloria que yo les doy, ¿no? Dice, porque mi Padre les ha complacido daros el reino, ¿no? Lo dice en un verso. Entonces, hermanos, el que va a gozar de ese privilegio para ser iglesia, tiene que ser hijo, tiene que ser perfecto, tiene que recibir el Padre para que pueda estar en ese lugar y pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿no? En todo esto consiste el misterio de la iglesia. Entonces, hermanos, pues no tiene nada que ver como comúnmente se enseña en otras partes, ¿no? Porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. La siguiente, hermano. Bueno, ese derecho, ¿cómo puedo ganarme ese derecho? ¿No? Dice, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Quién es el primero que puso al Altísimo por su habitación? El Señor Jesucristo. ¿Y en qué consiste esto? Pues hacer las leyes del Padre, hacer las leyes y los mandamientos del Padre. El primero que lo hizo fue el Señor. Entonces nosotros estamos, si dice, sed vosotros perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto, pues entonces, ¿qué nos está diciendo? Hijos, también hagan la voluntad del Padre, hagan los mandamientos del Padre, hagan la ley del Padre, hagan su habitación al Padre. Nos está invitando a que seamos perfectos. Nos está invitando. El primero que hizo y obedeció todo fue el Señor Jesucristo, fue el primero. En Apocalipsis 2:17 nos habla que dice que esos serían vencedores. Dice, el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, a la categoría en la que el Señor Jesucristo perteneció, ¿no? Pero ese es el vencedor, el que vence en todo, el perfecto, ¿no? El que es hijo, es el perfecto. Entonces, el que venciere, hermanos, tenemos que tener la voluntad de quitarnos todo lo que nos impida, todas aquellas cuestiones de la carne para que podamos escalar a otro nivel y ser iglesia, ser iglesia del Señor. La siguiente, hermano, por favor. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Dice, diólo por cabeza todas las cosas a la iglesia, ¿no? Dio por cabeza, dice que dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, le dio toda la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos, ¿no? Entonces, a la iglesia, el Señor le va a dar todo le va a dar al Señor, ¿no? Todo. Entonces, hermanos, pues es la gloria del Señor que nos quiere dar para aquellos que decidamos ser iglesia, pues vamos a tener todo, ¿no? Vamos a tener todo. La siguiente, hermano. Bueno, pues el camino, ¿cómo lo iniciamos para ser iglesia? Bueno, pues tiene que ser, hermanos, pues recibiendo al Señor. Dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad. O sea, y ser santo es lo que nos está diciendo. Dice, porque si no, no podrás ver al Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es importante, hermano, el proceso de la santificación para poder ir escalando, hermano, para hacer ese camino. Si no, hermanos, ¿cómo vamos a poder avanzar si no estamos al camino de la santificación? En Gálatas 3:27 nos habla de ese bautismo, ¿no? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que han sido bautizados, los que han aceptado al Señor para hacer sus leyes, a los que han reconocido al Señor para hacer las leyes del Señor, ¿no? Dice, están vestidos del Señor. Es lo que nos está diciendo Gálatas 3:27. Romanos 8:9 también. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Hay que estar en el Espíritu, ¿no? Dice, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no ha recibido el Espíritu de Cristo, pues el tal no es de él. Pero nos dice a que tengamos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo compone el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre. Entonces debemos de tener el Espíritu de Dios, la Trinidad de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza el camino? Bueno, pues entrando a santificarnos, el Señor nos santifica, pero hay que entrar en ese proceso para que nosotros empecemos a caminar rumbo hacia hacer iglesia. La siguiente, hermano, por favor. Este esquema ya lo hemos puesto creo que anteriormente, ¿no? Solamente nada más para comentarles, hermanos. Fíjense, hermanos, que esto se lo tendrían que haber dado quienes, quienes son sus pastores, porque deben de conocer el camino. Se supone que como creyentes debemos de conocer el camino, ¿no? Si yo soy salvo, si yo soy salvo, hermanos, tengo que brincar a la santificación para empezar a hacer las leyes de Cristo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo esa flechita. Ese es el camino, hermanos, ¿no? Que va así en su vida. Ese es el camino. Nosotros empezamos siendo salvos, empezamos siendo salvos, pasamos por ahí, aceptamos y reconocemos al Señor. Pero está el camino siguiente, el grado siguiente. ¿Cuál es? El grado espiritual que sigue. Pues ser santos, ¿no? Ser santos. Entonces, entrar en el proceso de la santificación le cuesta mucho a los hermanos salvos. Y no hay que doblegar la carne, hermanos, y quitarnos todas paredes doctrinales y todo impedimento que nos esté estorbando para llegar a ser santos, para llegar a ese proceso, hermano. Y posteriormente, cuando estamos en el proceso de santificación, pasar, brincar a la perfección, ir hacia la perfección, ¿no? Entonces, estos son los brinquitos que tenemos que ir dando, hermano, para llegar a la perfección, quienes son y conforman la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, esto, hermanos, es el camino y a los que nos están escuchando y los quienes verán este video, es precisamente, hermanos, el que a veces no podemos arrancarnos ya nuestra doctrina que ya tenemos en nosotros y nos impide muchas veces, vean qué es lo que nos impide para dar esos saltos que debemos de hacer, ¿no? Y hacerlos, hermanos, ¿no? Hacerlos. Entonces, que no cueste y no tengan miedo de saltarse lo que se les impone muchas veces, ¿no? Que esto es así, ¿no? La Biblia habla de salvo y de brincar a santo y de santo a perfecto. Entonces hay que hacerlo, hermano. Ese es el plan de Dios para el rescate del hombre, pero es que hay que irlo haciendo, ¿no? Dice que la fortaleza de Dios se descubre de fe en fe, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál fe? Pues bueno, pues ir de una en una, recibiendo los espíritus de Dios, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo, hermano. La siguiente, hermano. Eso a través, todo eso lleva obediencia. Todo eso se hace por obediencia. No se hace por otra cosa, más que por obediencia. El primero que lo hizo fue el Señor Jesucristo. Fue el primero obediente para que Él bajara a la tierra, ya sabía para qué, ¿no? Y el Señor Jesucristo, a través de lo que padeció, dice, aprendió obediencia, porque lo hizo y empezó a ver la obediencia como, como la práctica que necesitaba llevar a cabo para que nosotros pues siguiéramos. Y el Señor fue el que nos hizo el camino. Ese camino lo hizo el Señor. Y debemos de ir ese camino, ¿no? Así es. La siguiente, hermano. O la siguiente, hermano, es que todavía veo el esquema. Ok. Entonces en Efesios 4 se dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la edad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Pero ¿a qué nos lleva? ¿A qué a dónde tenemos que ir?
a llegar a ser un varón perfecto. Se dan cuenta, hermanos, que Dios no nos quiere salvos, nos quiere perfectos, nos quiere afinados, nos quiere que tengamos, seamos seres espirituales de calidad, ¿no? Que tengamos la voluntad que se haya roto y quitar todo obstáculo para llegar a la perfección, ¿no? Que rompamos todos los esquemas que nos han impuesto nuestra propia familia y las iglesias, quien sea, para llegar a ser perfectos. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos perfectos, lleguemos a esa edad plena como la que tuvo Cristo, ¿no? Entonces, pues es importante, hermanos, entender que la iglesia son de perfectos, son de hijos de Dios y que son de calidad para el Señor, ¿no? Dice un salmo, el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. La siguiente, hermano, por favor. Dice en 1 Corintios 2 2 10 al 11. Dicen, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Más sencillito, ¿qué nos dice? ¿Cómo vamos a entender las cosas de Dios si no tenemos los espíritus de Dios en nosotros? ¿No? Entonces debemos entender las cosas que son de Dios, de recibir la Trinidad, para conocer las cosas de Dios. Entenderemos las cosas de Dios con los espíritus de Dios, la Trinidad en nosotros. Entonces la Trinidad en nosotros tenemos que tenerla, hermano. Si no tengo bautismo del Espíritu Santo, tercera persona, hay que tenerlo, ¿no? Si ya tengo ese bautismo, pues entonces necesito posteriormente el del Señor Jesucristo, el bautismo del Señor, entrando a hacer el proceso de santificación, entrar allí y entonces recibiremos al Señor Jesucristo, haciendo las leyes del Señor, conociendo la caridad del Señor, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva el proceso de santificación, hacer y posteriormente brincar a la perfección, ¿no? Es lo que nos está diciendo, hermano. Efesios 1:17 dice que el Dios del Señor Jesucristo, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Entonces el Padre, cuando entramos en la perfección, obviamente cuando recorremos ese camino, el Padre nos da espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. El Padre, fíjense la grandeza que nos da, ¿no? Sabiduría y revelación. Entonces, es importante, hermanos, entender todo lo que está detrás de lo que la Biblia nos dice, ¿no? No lo tiene el hermano salvo, no, no, lo tiene quienes han hecho ese camino, ¿no? Padre de gloria, el que perfecciona, ¿no? Que te da espíritu. La siguiente, hermano, por favor. En Romanos 5:2 dice, por el cual también tenemos entrada, dice, por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esperanza de gloria de Dios? Pues llegar a ser hijos, llegar ahí, llegar esa esperanza de gloria, que lleguemos a ser hijos, ¿no? Entonces, esa es por la fe. ¿Pero cuál fe? Pues la fe del Padre, ¿no? Está la fe del Espíritu Santo, tercera persona, la fe del Señor Jesucristo, ¿no? Que es el bautismo, y la fe del Padre, que también es el bautismo del Padre, ¿no? Entonces dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Tiene que ver, hermanos, con ir ganándonos la Trinidad. Cada vez que abrimos la puerta del primero, de la tercera persona de la Trinidad, pues que entendamos que está la otra puerta, que es la de recibir el bautismo del Señor Jesucristo, ¿no? Tener esa fe, ¿no? Que la fe vaya creciendo a través de eso, hermano, de ir recibiendo la Trinidad.
La siguiente, hermano. En Daniel dice, en Daniel 7:27 dice, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, dice, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Fíjense, fíjense, hermanos, a todo lo que es el reino, el señorío, la majestad, ¿no? Los reinos de todo el cielo, dice que va a ser dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Pues los hijos o los perfectos, ¿no? Lo pongo también aquí entre paréntesis, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Tendrán, son seres de mucha estima, ¿no? Para el Señor y para el Padre. Son de mucha estima porque les va a dar todo. O sea, imagínense, ¿qué hijo en lo natural, qué hijo, qué padre no le da todo a su hijo, ¿no? Pues en lo espiritual es lo mismo, hermano. Dice que les dará reinos, le dará señorío, ¿no? Majestad. Fíjense, hermano, ¿no? La gloria que nos da el Altísimo, ¿no? Entonces hay que entender, hermano. Los santos del Altísimo son los perfectos. Y todo esto, hermanos, pues a veces no lo concebimos. Nuestro cerebro no trabaja, eh, no lo concibe, o sea, no lo entiende. Pero si observamos y lee detenidamente el texto y nos quedamos un momento leyéndolo, nos ponemos a pensar cómo es posible que el Padre nos quiera tanto, ¿no? Que, que nos da todo esto, pues, para ganarnos ese derecho tenemos que ser perfectos, ¿no? O sea, tenemos que tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Como el Señor que fue el primero. La siguiente, hermanos, por favor. En Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Entonces, no quiere decir, hermanos, que a la mujer no, que se le ame más a la mujer, no. Quiere decir que se ame más al Señor, que se ame más al Señor. Dice que un verso que el que ama más padre, madre, hijos, esposa, esposas, ¿no? Todo lo que referente a la familia, dice, no es digno de mí, ¿no? Dice que no es digno de mí. Entonces, tenemos que cumplir el primer mandamiento. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, es imposible, es importante, hermanos, es importante siempre seguir al Señor, poner en prioridad al Señor. No quiere decir que no se ame a los que son casados a su esposa, no. Quiere decir que se ame más al Señor y después a la familia, pero que se ponga en primer lugar al Señor, ¿no? Como el Señor puso en primer lugar a la iglesia, ¿no? Entonces, Isaías 53:12 dice, por tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los perversos y habiendo él llevado, hablando del Señor, haber llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, ¿no? Pero quien derramó su vida fue el Señor, ¿no? Fue el Señor. Dicen que cuando ya lo iban persiguiendo ya al Señor a pocas horas de aprenderlo, ¿no? Le decía, Padre, si es posible, será posible que me quites este castigo, será posible que pases de mí esta copa, ¿no? Y el Padre, pues tenía pues no lo hizo porque se tenía que cumplir eh, que el Señor diera su vida por nosotros, ¿no? Para pues llegar a tener la dicha de ser iglesia y ser santos. La siguiente, hermano, por favor. En Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad en estos. Dice, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él 1000 años, vivirán con el Señor 1000 años, estarán allí. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué sucede? Bueno, que dice que los sacerdotes de Dios, que habrá sacerdotes de Dios cuando el Señor nos resucite, ¿no? Dice que habrá mucho conocimiento, que no habrá nadie que nos enseñe porque ya estará el Señor con nosotros, etcétera, etcétera. Todo esto en el milenio, ¿no? Y que dice también allí que habrá sacerdotes de Dios y habrá de Cristo, ¿no? Entonces los sacerdotes de Dios son los que hicieron
la perfección, los que se perfeccionan, los que abrieron la voluntad de hacer las leyes y los mandamientos del Padre, ¿no? Juan 18:37, díjole entonces Pilato, luego rey eres tú, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. La verdad es el Padre. Dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿no? Entonces, el Señor, Pilato le dice, ¿tú eres rey? Y el Señor le dice, yo para esto he nacido, ¿no? Pues sí, para ser rey. ¿Y qué dice un verso que acabamos de leer? Dice, la gloria que yo tuve es la gloria que yo les dejo, ¿no? El Señor nos dejó esa gloria de ser rey también nosotros. El que lo quiera tomar, el que quiera tomar ese pacto de ser rey, lo puede hacer. Entonces, nosotros nos dejó también para ser rey. Nos dejó esa gloria a nosotros también, ¿no? Al que quiera tomarla. Dice, si quieres ser perfecto, hay que hacer esto, ¿no? Pero es si quieres. La siguiente, hermano. Entonces, la iglesia, pues son los reyes, ¿no? El sacerdote de Dios, pues son reyes por la gloria que el Señor ha dejado al que elija hacerlo, ¿no? Los que han pactado para ser iglesia, ¿no? Entonces dice el Salmo 55, fíjense hermanos lo que dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, ¿no? Los que han muerto por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El primero que hizo ese pacto fue el Señor, ¿no? Es una obediencia que el Señor, se le explicaron los planes del Señor, pero tienes que morir, dice el Padre, ¿no? Tienes que morir, pero esos son los planes y se te espera una gloria mejor, una gloria mayor, ¿no? Entonces, imagínense, hermanos, que la santificación es un pacto con sacrificio. Y el Señor fue sacrificado, ¿no? Entonces, prefieren decir muchas iglesias, nos vamos arrebatados y no morir, ¿no? Pues no, el Señor dice, juntadme aquellos que van, aquellos santos que han muerto por mí, ¿no? Y dice otro verso, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es esa muerte para Jehová, ¿no? La muerte de sus santos. Entonces, realmente, hermanos, la Biblia dice otra cosa y el hombre dice otra, ¿no? Pero esto es el misterio de la iglesia, hermanos, ¿no? Pues Dios los bendiga, hermanos, es un tema muy bonito y espero que haya sido para edificación de cada uno de nosotros.